Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, un programa semanal de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en el que cada semana damos la palabra a personas del mundo de las ciencias, las artes, la cultura, la política, la sociedad civil y, claro está, también de los políticos. Hoy nos acompaña el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfein, que es ni más ni menos una institución responsable de aportar créditos a América Latina. Ilan Goldfein, bienvenido a esta Escala en París. Muchas gracias, es una honra estar acá. Un placer tenerlo con nosotros. Señor presidente, el mundo atraviesa una crisis múltiple. Los efectos de la COVID, que todavía se dejan sentir, los efectos prolongados de una guerra en Ucrania que lleva ya más de un año, el problema del cambio climático, sin duda alguna la crisis alimentaria, todo eso afecta al mundo de manera más o menos igual. No obstante, en el caso de América Latina hay un elemento central y es que la desigualdad social no se logra reducir. ¿Cómo explica usted esta situación? Bueno, en los últimos años, antes de la pandemia, y especialmente durante el periodo, digamos, del boom de commodities, hubo una mejora en la pobreza y en la desigualdad, pero ya algunos años, y especialmente después de la pandemia, tuvimos un aumento en la pobreza y tuvimos también la desigualdad empeorando como consecuencia de la inflación más alta de alimentos, el problema de la pandemia con la salud. Lo que tenemos que hacer es mejorar la educación para el empleo y el largo y el medio plazo, pero también la pobreza con las transferencias condicionales. Tenemos que trabajar la informalidad. Hay mucho que hacer en América Latina porque vemos las sociedades cada vez más impacientes con la gestión social. Sin duda alguna. Señor presidente, al asumir su cargo usted el año pasado del Banco Interamericano de Desarrollo, dijo que era necesario modernizar, actualizar la institución. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Qué medidas está tomando su presidencia para revitalizar al Banco Interamericano de Desarrollo? Revitalizar en varias dimensiones. Una, en la efectividad, en el impacto. Tenemos que tener muy claro que tenemos que cambiar la vida de las personas, el impacto, si tiene más salud, si el transporte es adecuado, no lleva mucho tiempo, si tienen conectividad en sus teléfonos, si pueden tener acceso a las tecnologías, si tienen la salud bien trabajada, y esa cuestión de la pobreza y desigualdad que hablamos, eso es un impacto importante. Del otro lado, estamos hablando de una gestión que va a promover el diálogo, la conversación, los puntos que tenemos en comunes en la región. Trabajar la integración regional es muy importante para nosotros. La integración regional a este propósito o incluso internacional, usted ha sido invitado por el presidente francés Emmanuel Macron para asistir el próximo 22 y 23 de junio a una cumbre que tendrá como objetivo discutir sobre los nuevos mecanismos de financiamiento internacional, entre otras cosas, para combatir lo que todos sabemos, un cambio climático que se ha acelerado. Y días después participará usted también en la cumbre Unión Europea-América Latina, la CELAC, que reunirá a jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de América Latina. ¿Qué mensaje, qué propuestas llevará usted como Banco Interamericano de Desarrollo a estos dos eventos? Que América Latina es una región muy importante para las soluciones del problema climático. Podemos ser la solución. Tenemos mucha energía limpia, tenemos las condiciones iniciales en la región para ayudar el mundo a este problema conjunto. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ha avanzado mucho en los últimos años y especialmente ahora en los instrumentos, en cómo podemos usar los recursos de una forma eficiente para traer más recursos, no solamente para la región, pero para el clima en el mundo. ¿Podría darme un ejemplo preciso? Por ejemplo, estamos trabajando deudas que se pueden cambiar para recursos para el clima. Deuda que se puede cambiar para recursos para la naturaleza. Hicimos juntos, promovimos el encaje de deuda para Galápagos, que es la naturaleza. Trabajamos en caso de Barbados, que es en el Caribe, pero se puede hacer mucho más. Se puede pensar en trabajar la deuda para la salud
o para áreas sociales que son parte de las metas de desarrollo globales hasta 2030. Entonces se puede trabajar mucho en usar las deudas que son altas en los países que salieron de la pandemia y estos recursos direccionar a donde queremos y se necesita mucho más. Decíamos avanzar en ese terreno. Ahora bien, lo comentábamos en un inicio, el Banco Interamericano de Desarrollo es el principal organismo financiero para un continente que supera ya los 600 millones de habitantes. No obstante, usted, al tomar posesión de su cargo, señaló que era necesario revisar los créditos que aporta, los apoyos que aporta el Banco Interamericano de Desarrollo, y dio un ejemplo muy preciso. En el 2021, solo el 51% de los créditos que aportó el banco fueron calificados como buenos. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay que ajustar internamente para hacer más eficaces esos recursos que aporta el Banco Interamericano de Desarrollo? Como tenemos hoy recursos limitados y mucha cosa que hacer, tenemos que concentrarnos en el impacto en el desarrollo. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que ver no solamente la cantidad de recursos o dinero que ponemos, pero tenemos que tener muy claro qué está aportando estos recursos, la efectividad. Por ejemplo, yo quiero saber no solamente cuántos millones se prestó, pero quiero saber si estos millones están generando más casas, están generando más acceso a salud, están generando más gente saliendo de la pobreza. Tenemos que ir directo al impacto en el desarrollo. Eso que estoy diciendo puede parecer algo muy claro y muy directo, pero en general se concentra mucho en la cantidad de recursos y no al final en qué justamente se ha logrado. Hay que continuar a mirar los proyectos. Y para eso hay que hacer un cambio general, casi de cultura, a donde la cabeza de los organismos internacionales están direccionados a la efectividad, al impacto, la promoción de la gente, los recursos humanos, cómo hacemos la gestión. Todo tiene que estar direccionada a la gente. Seguir la trayectoria, seguir cómo se va aplicando estos créditos, eso es por el lado de la institución. Claro. Pareciera que también por el lado de los gobiernos es necesario hacer esto. ¿Qué quiero decir? Hay gobiernos progresistas, hay gobiernos de derecha, hay gobiernos de ultraderecha que se han sucedido en los últimos 20 años en América Latina. El hecho es que América Latina crece poco, muy poco, crece de manera raquítica. Tanto es así que en el mismo periodo Asia ha crecido 12 veces más. Y esto en un contexto de aceleración de las revoluciones tecnológicas. ¿Cómo va a cerrar América Latina esa brecha que cada vez se vuelve más y más grande? Eso es una pregunta muy importante. En el caso específico de la efectividad del impacto, tenemos que ayudar a los países con la capacidad técnica. Nosotros tenemos recursos de asistencia y ese recurso tiene que ayudar a capacitar. ¿Qué significa capacitar? A entrenar a la gente, a transferir el conocimiento, la tecnología a los países. Eso de un lado. Pero el crecimiento y esta brecha que está pasando ya hace muchas décadas, tiene que tener una solución en varias dimensiones. Primero, y muy importante, educación. Educación primaria, educación secundaria y a los más adultos, entrenamiento y proporcionar que se absorban en el mercado de trabajo. Además, tenemos que trabajar lo que nosotros llamamos también de la informalidad y aumentar la productividad. Tenemos que formalizar nuestro mercado de trabajo. Más del 60% de la población de América Latina sigue trabajando en el sector informal. Exactamente, entonces tenemos que ayudar a esta formalización. Y a veces la tecnología, la digitalización, la identidad digital, esas cosas nos están ayudando a formalizar. También la inclusión financiera ayuda a formalizar. Cuando estás formalizado, puedes incluir mucha gente, por ejemplo, en las pensiones públicas, puedes incluir mucha gente en la protección social, pero también pones a la gente a ser más productiva y ayudar en el crecimiento a reducir esta brecha. Entonces, educación, informalidad, productividad, también instituciones. Ayudar a que las instituciones sean agencias que sean fuertes, de manera que tengamos proyectos y planeamiento que van para más allá de un gobierno, más largo.
transgubernamentales. Son 4 Exactamente. pilares a los que usted hace referencia. Habría que agregar uno que comentábamos en un inicio, y es, lo estamos viviendo a diario, se ha acelerado el cambio climático, con consecuencias catastróficas para todo el mundo, pero particularmente esto puede golpear muy duro a América Latina, desde el norte hasta la última parte de Chile o de la Argentina. ¿Algún ejemplo preciso de lo que esté proponiendo el Banco Interamericano de Desarrollo para esos gobiernos para contrarrestar rápidamente ese cambio climático que se acelera día con día? ¿Qué tenemos que hacer? De un lado, tenemos un planeamiento para llegar a los objetivos de París. Tenemos que tener planes. Todos nuestros préstamos ya están alineados con este plano de llegar a las metas de París de descarbonización. Pero hay que ir más allá. Hay que adaptar a los países a estos choques climáticos. La resiliencia que llamamos acá. O sea, tener las casas que no vuelan o que no salgan, que la gente no entre en la pobreza si tienen un huracán. Tenemos que tener todo preparado para el nuevo clima. Eso es la adaptación. Y finalmente tenemos que tener muy claro, cuando pasa algo, tenemos recursos de emergencia para ayudar a los países. Son fondos de emergencia. Entonces, mitigación, que es planes de descarbonización y energía renovable, adaptación, que es remodelar la infraestructura para que sea más sostenible, y finalmente ayuda emergencial para los países en caso de crisis. Señor presidente, le haré una última pregunta porque el tiempo se va. Hace unos días el presidente de Brasil, Lula da Silva, avanzó una propuesta de que era necesario avanzar en mecanismos compensatorios de comercio interregional para reemplazar el dólar en América Latina. Sí, nosotros no vamos a comentar propuestas nacionales, individuales que están. Lo que le puedo decir es que estamos siempre trabajando para la integración regional y además la integración de la región con el resto del mundo de una forma más eficiente y de una forma que tengamos más comercio con todo el mundo y principalmente más comercio entre la región, que hay poco. Entonces siempre trabajamos para unificar las reglas, unificar la regulación, que es lo que me parece lo más importante, que tenemos regulaciones, que tenemos menos restricciones alfanderarias, más comercio con todo el mundo. Eso me parece el centro de la cuestión. Llegamos ya al final de esta escala en París. Ilan Goldfein, gracias por haber hecho escala en esta escala en París. Muy amable por su tiempo. Muchas gracias a usted y a todos. A ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.